hay muchas cosas que han ocurrido con el paso del tiempo. Hemos hablado de Isaac del Rivero Senior y hoy nos va a tocar hablar de Isaac del Rivero Junior. Y además con un cómic que no ha publicado en España. Es el número 96 de Punisher, volumen 2. Oye, tú has comido Nesquik o algo hoy, ¿no? Isaac del Rivero Jr. no creo que hace falta presentación. Ha trabajado desde toda la vida pues, en el mundo del cómic. Él es profesor de Bellas Artes aquí en Asturias y por formación académica e influencia familiar pues, se ha dedicado al mundo del cómic. Estuvo colaborando desde la revista El Wendigo, Tapón, ha trabajado para la línea Laberinto de ese proyecto que había en su momento de hacer cómics españoles con una característica así un poco superheroica. Por ejemplo, Las Guerras del Purgatorio, ha trabajado en Dude Comics. En Dude Comics hizo la famosa adaptación de Carmilla con guiones del mismísimo Roy Thomas. O sea, no se puede decir que Isaac se haya quedado corto en ningún momento en cuanto a sus pretensiones y a su trabajo. Sin embargo, lo que venimos a comentar aquí ahora es una obra, es un trabajín, es un número que hizo de 24 páginas, un número que es un filín para la revista Marvel Editorial. Y ese número correspondía a El Castigador. Decir que es un número de relleno simplemente es un número que normalmente se tiene digamos en la reserva, por decirlo de alguna forma, si las fechas de entrega no coinciden o simplemente por si alguno de los autores de la serie regular que están contratados para ello y trabajan en ello, pues no pueden, o sea, se toman un mes de vacaciones y entonces se mete un número de relleno que está fuera de la continuidad narrativa de la historia de ese año, pero que se puede compaginar perfectamente. Pues la historia es de un guionista que es muy poco conocido, que se llama Richard Raney y tal, y la portada incluso no la hizo el propio Isaac del Rivero. Yo tengo 2 ejemplares de este número, es difícil de conseguir, es del año 94. Y es, como digo, el número 96, eso sí, en noviembre del 96 de la serie de Punisher de Marvel. Es el único trabajo que realizó Isaac y a mí me gustaría contar un poco cómo fue la historia de cómo lo consiguió, sobre todo porque yo la viví en primera persona, ya que en ese momento estábamos haciendo la revista, fanzine, luego revista, dentro de la viñeta. Y casi fue nuestra carta de presentación porque salió una entrevista suya en el número 0. Simplemente fue que Isaac se encontraba en la feria de Bolonia, había representantes de Marvel que normalmente no suelen ir a este tipo de ferias y se encontraron con él y dijeron, oye, pues llevó una muestra de trabajo que ya se las enseñaremos porque esas páginas sí que tuvimos acceso a ellas, esas muestras de trabajo, pues, y le dijeron, ¿por qué no te animas a hacer un número nuestro, o sea, un número de un personaje y tal? Y por las páginas que había enviado es cierto que la estética del personaje que él planteaba era muy similar a la del Punisher y era lógico que acabase llevándose a este personaje. Bueno, básicamente el caso es que Marvel no se ponía en contacto con él y dio la casualidad de que él hizo un viaje familiar hasta Nueva York, hasta Estados Unidos, y se encontró, pues dice, pues voy a visitar las oficinas de Marvel, carta en mano que le habían enviado diciendo estamos interesados en trabajar contigo y tal. Se presentó con la carta y dijeron, pues mira, te vamos a dar un proyecto, y se llevó pues este número de relleno. Ni creo que a lo mejor Isaac en ese momento le gustase mucho el Punisher o yo qué sé, pero en general la historia es unitaria, se puede leer sola, te veo que no se publicó en España, no se sacó. Tiene, como muchos números de Filín, pues es un compendio de varios autores. Mucha gente a veces hace la portada aparte, en este caso incluso me acuerdo, a mí ver que los colores eran de Michael Golden en la portada pues me llamó mucho la atención. Y nada, trata la historia de una chica, se llama Cheryl Gates, con el sobrenombre de Revin Beauty, que es una actriz modelo venida a menos, que cae en el mundo de las drogas y poco a poco consigue recuperarse y coincide en la ciudad de Las Vegas y en la de San Francisco, coincide con el castigador que viene a investigar un tema de unos terroristas. Claro, resulta que la chavala ya, que estaba venida a menos, como que se había creado una personalidad un poco fuerte, que rememora mucho pues a la de Karen Page en Daredevil, y se había convertido en una chica de armas tomar, que pegan tiros y hostias como panes.
Ni que decir tiene que el TVO, que es de 24 páginas, es un número bastante normalito, un típico número americano. Isaac nunca, no volvió a retomar esa faceta con Marvel. Sí que nos ha comentado muchas veces lo que era trabajar y cómo era trabajar para el método Marvel en ese momento. ¡Hostia, mira! ¡Un cameo de Stan Lee! Nice suit. El método Marvel, para quien no lo sepa, es una forma de guionizar que la inventó Stan Lee con el fin de optimizar lo que era la producción de obras. Es decir, Stan Lee estaba manejando en ese momento pues 4, 5, 6, 7, 8 colecciones, depende del mes, y entonces no le daba, digamos, un tiempo sustancial a que la producción la fuese sacando el dibujante. Con lo cual lo que hacía era una pequeña sinopsis. Esa sinopsis de la historia general se la daba al dibujante, en este caso era Jack Kirby o Steve Ditko, que eran los gordos de ese momento, y el dibujante desarrollaba en 24 páginas toda la historia que él me ponía. Una vez que estaba la historia dibujada y ya desarrollada, antes de pasar a tinta, se le devolvía al guionista, en este caso Stan Lee, y él ponía los diálogos. Con lo cual era simplemente el dibujante tenía el peso de hacer la composición de página, de distribuir todo lo que era el trabajo narrativo, y luego era el guionista que ponía los diálogos. Este método Marvel hacía que se trabajase mucho más rápido y que un guionista pudiera dedicarse a hacer varias colecciones en un solo mes en detrimento del dibujante y de la parte gráfica. Que a él le descolocaba un poco, porque siempre había trabajado con guiones gráficos muy compactos. Y la verdad es que intenta adaptarse lo más posible a lo que es el personaje de Punisher, pero sí es cierto que para aquella época la estética, el estilismo que llevaba, sí que cantaba mucho a europeo. Y eso los americanos en ese momento yo creo que no lo llevaban tampoco demasiado bien. Con lo cual los cómics americanos suelen ser muy espectaculares en general, sobre todo si estamos hablando de Marvel o tal. Son páginas y composiciones de páginas muy impactantes, con una serie de planos muy específicos, muy dinámicos, y Isaac venía con otra vertiente un poquito más reposada, y eso se nota prácticamente. No es que haga un mal Punisher en absoluto, a mí me encanta el Punisher que hace, pero sí es verdad que bebe de otras influencias. A mí, por ejemplo, me encanta cuando yo veo Tapón, la revista con la que estuvo trabajando haciendo el Mago Juan Tizón y todo eso, pues sí que veía una estética muy americanista, muy de cómic americano, y sin embargo ahora sí que se pierde un poquillo, hace planos de difícil composición que son súper valorables, pero claro, que a lo mejor precisamente el público americano, que es de impacto, vamos a decirlo así, de una forma simple, pues no los ha sabido apreciar. Y esta estética, ya te digo, en la actualidad yo creo que se llevaría de otra forma, porque ya el cómic en el mercado americano ha evolucionado y se ha abierto a muchas perspectivas, empezando por los ingleses y por mucho tipo de autores europeos y latinoamericanos que han aportado, bueno, incluso japoneses que han aportado otra perspectiva, y se ha abierto. Pero de todas formas en ese momento fue, la verdad, pues un pequeño puntal que iba no en detrimento, pero bueno, que iba a la par de lo que estaba haciendo, por ejemplo, gente como Salva La Roca, Carlos Pacheco o Óscar Jiménez, que en ese momento, o Pascual Ferry, que en ese momento habían bebido de cómic americano toda su vida y planteaban una estética que era la que precisamente Marvel quería.